Muchas gracias por compartir el foro. La verdad que han sido 3 días de conferencia y otros 3 de clases escuchando la palabra, ¿no? Y un poco pues lo que yo le comenté a Laura. Durante una semana estás escuchando la palabra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha cambiado tu estado espiritual. Eso es lo que ocurre cuando damos culto, cuando escuchamos la palabra. La palabra está viva y es eficaz, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando escuchamos la palabra? Cambia nuestro pensamiento. Entonces, cuando nos pongamos delante de Dios a organizar la palabra o incluso hacer fórum personal, o después de acabar el culto, cuando hacemos fórum, o a lo largo de la semana, cuando meditéis en el mensaje que habéis recibido el domingo, qué tipo de fórum se tiene que levantar en vuestra vida? Yo estaba pensando de esta forma, o yo obraba de esta forma porque pensaba de esta forma, o estaba siendo engañado en esta situación, o yo sobre esta situación me sentía así y pensaba de esta forma, pero la palabra me ha cambiado este pensamiento. Si soy capaz de encontrar eso a través de la palabra, esa respuesta será eterna y cambiaréis por completo. La situación seguirá siendo igual, la dificultad es la misma, pero vuestra situación, vuestro estado espiritual cambiará porque habéis entendido el porqué de la situación. Entonces, no es simplemente decir, he recibido gracia, sino yo tenía este tipo de pensamiento, pero la palabra que Dios me dio a través de esta situación me cambió de esta forma. Entonces, si encontráis este tipo de foro cada semana y edificáis vuestra vida sobre eso, vais a ir caminando junto con Dios. En otras palabras, mejor dicho, vais a ver que Dios está caminando con vosotros continuamente. Amén. Le doy la gloria a Dios por todo ello. La palabra de Dios para esta semana la podemos encontrar en el libro de Juan, Juan capítulo 19, el versículo 30. Juan 19:30 son las últimas palabras que Jesucristo dijo antes de entregar su espíritu, antes de morir en la cruz. Ya colgado en la cruz, por último, él dijo estas palabras. Lo voy a leer yo, los que tengáis Biblia y lo habéis buscado, pues podéis seguir mi lectura. Es solo un versículo, es Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Amén. El título eh, para esta semana, de este mensaje, que es la última semana donde yo voy a estar en España, en este viaje me refiero, eh, el título va a ser El camino de la evangelización. Dios nos ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Dios está haciendo la evangelización del mundo. No empezó ayer ni empezó antes de ayer. Está haciendo desde el principio la evangelización del mundo y está cumpliendo con su horario. En esta conferencia, el pastor Río nos ha traído la palabra con el título o el lema, el horario de Dios. Y es ese horario que es el que se está cumpliendo en nuestras vidas. No es que estemos mal o estemos bien, sino que estamos dentro del horario de Dios. Esa es la mayor bendición para tu vida y para la iglesia. Para todos vosotros, para los que estáis en España, para los que estáis en el extranjero, para allá donde estéis, tenéis que saber que hay un horario de Dios y que tu vida esté dentro del cumplimiento de este horario de Dios es la mayor bendición. Hoy se está cumpliendo la evangelización del mundo. Hoy también Dios está haciendo la evangelización del mundo y lo está haciendo a través de aquellos que han entendido el Evangelio, a través de aquellos que han entendido qué consumó Jesucristo en la cruz, por eso dijo, consumado es, acabado está, qué es lo que Él realmente acabó, y aquellos que disfrutan de esta bendición. A través de estas personas, Dios va a salvar al mundo. Eso sois vosotros. Yo de toda la conferencia también he cogido mucha palabra que Dios me ha dado, he recibido mucha gracia y poco a poco la iré compartiendo. También en parte lo voy a compartir en este mensaje de hoy. Pero sobre todo, ¿qué es lo que ha venido en mi corazón? Que Dios está diciendo, Toñín, no importa, con una o dos personas vale. Pastor Río dijo eso. Con una o dos personas que puedan comenzar, vale. Yo tengo más de una o dos personas aquí en España.
Yo oro por España, oro por todos los lugares donde voy, oro por México, también hay hermanos de México conectados, de otras naciones de Latinoamérica, y siempre tengo un título de oración cuando viajo. Yo no estoy viviendo aquí, pero siempre oro, Dios, mándame al discípulo que pueda ser levantado para hacer lo que yo haría en esta región. ¿Qué quiere decir? Se está levantando una iglesia aquí en España, se están levantando discípulos que sois vosotros. Dios obra en la vida de estos discípulos para que puedan hacer lo que yo haría estando aquí. Amén. Dios lo puede hacer. Que penséis que necesitáis a Toñín o una iglesia o es que Toñín no va a venir o tal, eso es incredulidad, porque Dios no necesita a Toñín. Dios os ha llamado en el lugar donde estáis y quiere que os levantéis. Y estamos en ese horario. Por eso es el camino de la evangelización. No es que ya se haya cumplido, aunque ha sido consumado, sino que estamos en ese camino. No es que ya haya terminado la evangelización del mundo, aunque ya está hecha, aunque ya Dios la ha predestinado, lo ha determinado completamente, sino que hay un camino. Igual que en tu vida, igual que Dios, Jesucristo, está perfeccionando tu vida hasta el día de su venida. Igual que Dios te ha ido cambiando todos estos años, igual que Dios está llevando ese proceso en tu vida. Ahí veo a Luisma conectado también. Yo recibo muchas gracias siempre que veo a Luisma. Está escuchando la palabra, pero es que Dios ha empezado una obra en Luisma que a lo mejor todavía no ha acabado, por seguro que no ha acabado, pero que está en proceso. Esa obra, ese proceso es ese camino del que estoy hablando. Hay un camino de la evangelización del mundo. Y ese camino comienza en ti. Por eso lo primero que todos los discípulos de España, todos los discípulos del mundo, la primera respuesta que tienen que recibir es fuerza de Dios. Por eso le decía a Laura, tienes que recibir gracia, porque no depende de ti, no es con tu fuerza ni con tu poder, sino con el Espíritu de Dios. No es que tú puedas cambiar, sino que Dios te puede cambiar. Te puede cambiar hasta el punto de que el problema no es un problema. Yo he hecho fórum con Laura todas estas semanas. Como ella ha dicho, ella me ha dicho, no, es que Dios obra, pero obra muy despacio. Es muy lento Dios obrando. No es que sea lento, sino que Dios está obrando de una forma y tú no lo estás viendo. ¿Por qué? Por mi estado espiritual. Entonces, primeramente yo tengo que recibir gracia, entonces verás el horario de Dios. Tengo que recibir esa fuerza que viene de Dios. Si no es así, solo te queda discutir, frustrarte, pelear, juzgar a otros, decir que si este es el problema o el otro, y se crea más y más división. Eso es lo que trae Satanás. Porque el creyente no está recibiendo la fuerza de Dios, ¿qué está ocurriendo? División. Cuando yo no recibo la fuerza de Dios, me canso. Estoy agotado mental, emocionalmente, físicamente, por supuesto espiritualmente. Y cuando esto se derrumba, lo espiritual, ¿qué ocurre? Empiezo a ver a mi alrededor. Y somos engañados por el ambiente, por mi realidad, por mi problema o la circunstancia en la que estoy viviendo. Por eso, ¿qué es lo primero? Que a través del culto tú puedes estar recibiendo fuerza. Esta es la introducción. Que puedas recibir la fuerza espiritual. ¿Cómo? En 5 áreas. Primeramente, el yo. Personalmente. Personalmente tú tienes que tener un tiempo de recibir fuerza espiritual. El camino de la evangelización del mundo, de lo que estoy hablando, el camino para salvar España, el camino para salvar tu línea generacional, el camino para salvar la iglesia, la región y las siguientes generaciones. Ese camino comienza en que tú primeramente te levantes y recibas fuerza. Perdón, que recibas fuerza para poder levantarte. Sin fuerza no te vas a poder levantar. Por eso es importantísimo que durante la semana tengas ese tiempo de recibir fuerza de Dios. Tengas ese tiempo de preparar tu estado espiritual. Entonces recibirás paz. Es necesario que tengas un tiempo delante de Dios donde puedas tener paz. Yo lo he tenido esta mañana antes del culto. Mientras lo preparaba el culto,
he cambiado la mesa de dirección, el ordenador, todo, y he tenido mi tiempo de paz con Dios, un tiempo de tranquilidad y un tiempo de darme cuenta de cosas. Ayer por la noche, preparando el mensaje, igual, tuve mi tiempo de darme cuenta de cosas, de ver todo lo que ha pasado en España, todo este tiempo que he estado aquí, lo que Dios me ha hecho sentir y darme cuenta. Un tiempo personal para mí, donde al darme cuenta de cosas, Dios que me da el mensaje a compartir. Es lo que os estoy compartiendo yo, no algo que he preparado. Como siempre digo, el dar un mensaje es muy fácil, pero yo no quiero dar simplemente un mensaje e irme. No estoy cumpliendo con el domingo, sino que realmente yo oro para que Dios me dé la palabra a través de la cual vosotros podéis edificar lo del Evangelio, la torre de Dios en vuestra vida. Para ello, al ver el campo de España, al veros a vosotros con los que he estado todo este tiempo, primeramente tenéis que recibir fuerza. Tenéis que recibir fuerza y os podréis levantar. ¿Cómo puedo empezar a recibir esta fuerza? Hay que organizar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿Qué está haciendo en mí Jesucristo? Si organizas el mensaje del Evangelio, primeramente recibirás sanidad. Ese es el fórum de Laura, que su situación es igual, solo ha pasado una semana, pero al escuchar la palabra su pensamiento ha cambiado porque la palabra le ha organizado su pensamiento. Número 2 de la introducción, el ambiente. El primero es el yo, el 2 el ambiente. Necesito crear un ambiente para disfrutar. Laura y yo nos hemos levantado por la mañana, hemos limpiado aquí el salón, hemos colocado la mesa, hemos puesto hasta un mantel, no lo veis, pero hemos puesto hasta un mantel para la mesa para estar más cómodos. Hemos creado un ambiente para recibir gracia, hemos puesto enseguida la alabanza, hemos creado ese ambiente para recibir gracia. Si yo genero ese ambiente donde puedo sentarme, recibir fuerza de Dios, recibir gracia de Dios, voy a recibir sanidad, se crea ese ambiente espiritual donde yo puedo estar más conectado con Dios. ¿Cómo explico el pastor Ryu que hace esto? A través de la comida. El pastor Ryu cuida su alimentación para no tener problemas de digestión, para no estar pesado, para generar siempre un ambiente donde él pueda estar conectado con Dios. No solo eso, hace ejercicio para sentirse con energía en el cuerpo. Cuando uno hace ejercicio, aunque todavía no ha adelgazado ni nada, aunque no ha perdido muchos kilos ni nada, pero si tú haces ejercicio diario, aunque sea caminar, aunque sea unas cuantas flexiones o unas sentadillas, tú vas a sentir energía en ti, te sientes con fuerza. ¿Cómo lo hace el pastor Río? Respirando. A través de la respiración, que tenemos que hacerlo continuamente, el que disfruta, que Dios está con él. Y después, a través de la oración. Solo guardando estas cosas en mi día a día, yo ya puedo generar un ambiente en mí, en mi casa, para recibir fuerza de Dios. Tercera cosa, hay algo que no podemos omitir. Eso es nuestra realidad. La circunstancia en la que vivimos, lo que se nos da. Por eso es importante la meditación. La meditación que me lleva a encontrar la respuesta a mi realidad. ¿Qué quiere decir? Todos nos enfrentamos a situaciones, a problemas, a discusiones, a acontecimientos que puedan ocurrir en nuestra familia, puesto de trabajo, con la educación de nuestros hijos, en nuestro hogar. Todos nos enfrentamos a una realidad en la que vivimos, dificultades económicas, etc. Yo tengo que tener la palabra en mi corazón y meditar en esta palabra hasta el punto de que pueda encontrar la realidad, o sea, en esa realidad pueda encontrar la respuesta de Dios. Y poniendo mi corazón en esa respuesta, vas a ver que vas a recibir fuerzas. Hubo un tiempo de crisis en mi vida también. Ha habido varios. Cualquier ejemplo me vale. Donde uno pierde las fuerzas. ¿Por qué? Cuando te viene la crisis o el problema, te preocupas por el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que Dios habrá preparado? Cuando no lo veo, esa realidad me entenebrece.
me ciegan los ojos. Tengo que ser capaz de dar un paso para atrás y ver la imagen completa de hacia dónde Dios me está guiando, qué es lo que Dios está trayendo a mi vida. Eso es la meditación. ¿Qué palabra Dios me ha dado? No es mi realidad, sino lo que Dios me está trayendo en mi vida. Os lo dije hace unas semanas. La mayoría de los creyentes oran por un título de oración y cuando Dios trae la respuesta, muchos toman esa respuesta como un problema. ¿Por qué? Por mi interés, porque estoy centrado en el yo, porque hay algo que yo deseo. No es lo que Dios quiere o Dios ha preparado para mí, sino lo que yo quiero para mí. Y este es el problema. Si yo medito en la palabra, voy a poder edificar mi vida sobre lo que Dios quiere. Si no, es tu pensamiento, tu experiencia, tu emoción, lo que tú has vivido, lo que tú quieres. Eso, cuanto antes se derrumbe, mejor. Es peor si te va bien con ese pensamiento, porque estás edificando una torre de Babel. Tenemos problemas y dificultades. Tengo que llegar a la respuesta con el Evangelio. Si no, hasta la respuesta que Dios me da la voy a tomar como un problema. Entonces sí que estás perdido. Punto número 4. Hay un campo. Puede ser la casa donde tú estás. Puede ser tu puesto de trabajo. O puede ser cuando te juntas con tus amigos. O cuando te juntas con familiares. Ese tiempo del campo, si tú realmente estás recibiendo la fuerza diaria, vas a ver que es el tiempo de la respuesta. Es el tiempo donde vas a confirmar que Dios está obrando y que Dios está moviendo las situaciones. Hay gente que me dice, es que mira lo que me está pasando, mira qué problema me está viniendo. Cuanto antes se derrumbe, mejor. No se lo digo, pero yo lo pienso así. Es mejor que te derrumbes, es mejor que vaya para abajo, para edificar de nuevo algo bueno. Punto número 5 de la introducción, el futuro. Viendo estos 5 puntos, yo tengo que recibir fuerza diariamente de Dios y tener paz en mi corazón. Dios me va a levantar como ese testigo. Dios quiere que te levantes como testigo. España no necesita otra cosa, testigos. España no necesita otra cosa, sino que vosotros recibáis respuestas. No, que es que la política, viniendo de aquí, escuchas muchas cosas, que si la política, que si que si hay que cambiar esto, que si lo otro, que si la nación va hacia este lado por estas personas, tal. España, lo que está ocurriendo es que no hay gente que esté recibiendo respuestas de Dios. España lo que necesita es que vosotros seáis testigos, que recibáis las respuestas de Dios. Gente que reciba las respuestas de Dios. ¿Por qué? Hace 2 días tuve que coger un taxi y iba hablando con el taxista. Y me hablaba de que pues todo el mundo vive bajo una frustración. Y así es, el tiempo que he llevado aquí, pues vas a restaurantes o vas a cafeterías a un lado, a otro, y te encuentras con gente que trabaja y todos viven bajo una frustración. ¿Por qué? Viven peleando con el jefe, mal pagados, en muchas dificultades. Entonces están tan frustrados que ni el servicio es bueno, ni las formas de hablar son buenas, ni la actitud es buena. Viven con esa frustración. Es necesario que se levanten testigos. Para ello Dios ha preparado a los remanentes y os ha preparado a vosotros. Por eso, primeramente, personalmente, recibir fuerza. Después, en el ambiente, recibir fuerza, crear ese ambiente para recibir fuerza. En vuestra realidad, no seáis engañados por la realidad, sino meditar en la palabra para encontrar la respuesta en vuestra realidad. No es un fracaso, es un nuevo comienzo. Comienza con lo de Dios. Y en el campo, después vais a ir viendo, vais a ir confirmando las respuestas que Dios tiene para vosotros. Dios os ha llamado y os va a levantar como esos testigos que salvarán el mundo. Estáis caminando ya ese itinerario. Por eso, el desarrollo, el camino de la evangelización del mundo. Consumado es, dijo Jesucristo. Esto es lo primero que tiene que venir a mi corazón y esto es la primera respuesta que habéis de tener. Que Cristo lo ha consumado todo. Que Cristo ha solucionado todos mis problemas. Es el lema de Darapán.
Jesús es el Cristo, solucionador de todos mis problemas. ¿Por qué tenéis tantos problemas? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué parece que todo son dificultades y problemas? No es así. Consumado es. Es la primera respuesta que ha de venir en mi vida. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el Cristo. Cuando uno entiende esto, que Jesús es el que había de venir para traerme la salvación, para morir por mis pecados, para quebrantar a Satanás que obraba en mi vida y para abrir ese camino para que yo me pueda encontrar con Dios, cuando uno entiende esto, al conocer esto, ¿qué es lo que ocurre? Uno recibe la salvación. Pero me doy cuenta que el nivel de muchos creyentes se queda ahí y llevan 20 años escuchando profeta, sacerdote, rey, pero se han quedado a ese nivel. Dios quiere que lleguéis a un paso más. Este es el horario de Dios a vuestra vida. Que Dios quiere dar una vuelta más a la tuerca, que que viváis con la respuesta, que viváis en victoria. Y Cristo, ese Cristo que habéis recibido para recibir la salvación, a través del cual os habéis vuelto hijos de Dios o hijas de Dios, Dios quiere que disfrutéis de ese Cristo. Lo he recibido en mi corazón, está en mi corazón, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Al conocer que Jesús es el Cristo, has recibido la salvación. Ahora, ¿qué hace Cristo? ¿Dónde está Cristo en mi corazón? ¿Qué está haciendo Cristo en tu corazón? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida? Al conocer esto, empezaré a conquistar. Empezaré a tener victoria. Empezaré a recibir respuestas. Al conocer qué es lo que Cristo está haciendo en mí. Cristo lo está gobernando todo. Está quebrantando la oscuridad. Cada semana, cada día te está hablando con la palabra y te está sanando. Te está perfeccionando. Y está contigo por la eternidad. Te guía cada uno de tus pasos. Yo tengo que disfrutar de esta bendición continuamente de Cristo. Lo que Él ha consumado y lo que Él está haciendo en mi vida. ¿Cuál es el problema del creyente? Que Cristo no es el dueño de su vida. Por eso Cristo no está pudiendo obrar. Cristo de verdad consumado es, lo ha consumado todo. Esa obra de la consumación se ha levantado en mí. ¿Por qué? Con Cristo juntamente fui crucificado. No murió Cristo, sino que moriste tú en esa cruz. Junto con Él morimos y junto con Él hemos resucitado para vivir una nueva vida en Cristo, en fe. En España, como he dicho, no necesitáis que venga Toñín, no necesitáis un local, no necesitáis más personas, no, con una o dos vale. Todo lo demás son excusas. Dios quiere que os levantéis vosotros. Si Dios considera que necesitáis otra cosa, Dios os la da. Si es que Dios sabe lo que necesita Él para su obra. Dios os ha llamado a vosotros. Ha preparado la plataforma de Internet. Aunque Toñín no está aquí, Toñín va a estar compartiéndoos la palabra a través de la cual podéis recibir las respuestas para salvar España. Lo vamos a ver juntos. Yo, aunque no estoy aquí, voy a estar con vosotros, claro que sí. Habéis recibido mucha bendición y tenéis las mejores condiciones para levantaros. Hay iglesias en Corea que no tienen 2 entrenamientos concentrados al año. En España lo hay, 2 al año. Lo habéis tenido en marzo y ahora lo vais a tener, aprovecho para hacer el anuncio, en diciembre. Creo que es del 8 al 10, ese fin de semana. Que yo voy a estar viniendo con un pastor y vamos a traer un entrenamiento concentrado como hicimos la otra vez. Sois una iglesia que tenéis 2 entrenamientos concentrados, que tenéis una universidad de remanentes donde hay un mensaje que te cambia la vida al mes. Un entrenamiento de fin de semana que te cambia la vida por completo al mes. Apuntaos a la universidad. Participar en el entrenamiento concentrado, que es gratuito además. Y vais a ver cómo Dios os levanta. Es que tengo que levantar la torre del Evangelio. Si no me lleno de lo de Dios, ¿cómo se va a establecer lo del Evangelio en mí? Si no recibo gracia, ¿cómo voy a cambiar lo incorrecto en mí, lo grabado, mi raíz y mi naturaleza?
¿Cómo voy a cambiar al Evangelio si no estoy entrando al Evangelio, si no estoy recibiendo gracia diariamente? Ahí es donde tenéis que concentraros, ahí es donde tenéis que encontrar la razón de por qué tengo que entrenar. Yo a Laura le he pedido, Laura, haz foro el domingo. ¿Por qué? Eh, Estaba con ella antes de ir a Valencia y ahora estoy con ella después de volver de Valencia. Y veo que que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Su situación? No, es la misma. Los mismos problemas que tenía antes los tiene ahora. ¿Qué ha cambiado? Su forma de ver las cosas, su forma de pensar, su forma de entender las cosas y su forma de saber esperar. ¿Qué es el primer punto? La evangelización personal. El camino de la evangelización empieza yo recibiendo esta fuerza y evangelizándome a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que tú te vayas cambiando al evangelio. Eso es dar a pan personal. El primer dar a pan que se tiene que levantar en tu vida. Antes de tú poder empezar a compartir a alguien, aunque quieras compartir a alguien, si tú no te has cambiado, Dios no te puede dar ese encuentro con ese discípulo porque le vas a acabar hablando incredulidad, le vas a acabar hablando del problema de este de la iglesia, del otro, que si los pastores, que si no sé qué, vas a hablar cosas que no edifican en lo espiritual y que te llevan a incredulidad y a no ver realmente la obra de Cristo. Por eso, el primer darapán que ha de funcionar en ti es el darapán personal. ¿Qué es el darapán personal? Organizando la palabra, viendo el mensaje del Evangelio, que yo pueda concluir todo mi pensamiento en Cristo. Que todo te lleve a Cristo. Esto es lo que ha de funcionar en ti. Y después, verlo todo con el Evangelio. ¿Qué significa esto? Esta persona necesita a Cristo. Estás hablando con alguien, estás viendo las noticias y estás viendo que esto está ocurriendo porque no hay Cristo, porque no están predicando a Cristo. Porque no están predicando a Cristo, piensan que el problema es este y lo otro, y están buscando esto y lo otro, y quieren cambiar esto pensando que este es el problema y eso va a ser la solución. Y sabemos que no. Que si la izquierda, la derecha, pues ha habido años que ha gobernado la izquierda y años que ha gobernado la derecha, y España sigue igual, en picado. No es la respuesta. Hay un único problema para el hombre, para todos, y por eso hay una única respuesta para el hombre. Pero el creyente, como solo se mira a sí mismo, no entiende a Dios. Justo el fin de semana hemos visto la película La Cabaña, que explica muy bien la Trinidad. Y aquí con mi familia y todos hemos llorado y todo. Tiene muy buen mensaje. Pero al ver la película, claro, es que la gente no entiende a Dios. El creyente no entiende a Dios. Y va todo el domingo, todos los domingos a la iglesia y estáis sentados, pero no entiende a Dios. Por eso viven una frustración en la vida de fe. Si yo puedo concluir en Cristo, sabiendo que Cristo es lo que necesito, Cristo es la respuesta, que en Cristo está todo, puedo verlo todo a través de los ojos del Evangelio, puedo esperar, puedo perdonar, porque disfruto de Cristo. Puedo entender que hay un horario en las personas, puedo perdonarlas, puedo aceptarlas, puedo esperar. Entonces también, ¿de qué te darás cuenta? Que ya no es tu ansia de recibir tal respuesta a otro, sino que empezarás a encontrar el título de oración correcto de Dios. Por eso, evangelización personal. Número 2. Entonces Dios os levantará para hacer la evangelización de la región. Durante 3 años, Jesucristo reunió aparte a los discípulos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a esa evangelización personal. Durante 3 años Jesucristo estuvo con Pedro, con Juan, con todos ellos, cambiándoles su forma de pensar, para que se puedan levantar como los obreros y discípulos que puedan salvar la región. Todos habéis de entrar por este proceso. Por eso el pastor Riu dijo en el mensaje que hay cosas que cambiar, cosas que encontrar y cosas que disfrutar. ¿Qué es lo que Jesucristo cambió en esas personas que eran creyentes, pero que al conocer a Cristo sus vidas cambiaron hasta el punto de que se volvieron las personas que Dios usó para cambiar la época? Cambiaron tanto que la Biblia expresa que el mundo no era digno de este tipo de personas. Hasta ese punto. Fueron personas que podían transmitir la respuesta. En 3 años lo hizo Jesucristo. ¿Qué es lo que les cambió?
el concepto de qué es la bendición. Hasta ahora, que me vaya bien, pensamos que es que eres bendecido. Que te salga bien el negocio y que ganes mucho dinero, pensamos que te está bendiciendo Dios. Igual que ahora en esa época pensaban de lo mismo. La bendición no es juntar a mucha gente, no es recibir un reconocimiento, no es construir una catedral como el templo de Herodes. No, no hacemos la fe para nosotros mismos. ¿Qué es la bendición? La bendición es realmente encontrar esta respuesta de Cristo. No es bendición que te venga dinero, sino que aquel que tiene esta bendición, aquel que ha encontrado este secreto de Cristo, aquel que tiene el Evangelio, ha de tener dinero. Yo lo veo así. No es bendición que tengas dinero, sino que el que tiene el Evangelio ha de tener dinero, ha de venirle la respuesta del dinero. Por eso, reuniendo a los discípulos en Mateo 5, ahí sentó a los discípulos y los dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo va a ser? Bienaventurado será el que tiene paz, el que es rico en espíritu, el que tiene tranquilidad. No, no, el hambriento, los que lloran, los mansos de corazón, todos ellos son bendecidos. Son los que han recibido realmente bendición. Totalmente lo opuesto a lo que ellos pensaban. Más adelante, en el capítulo 6, hasta ahora habéis orado así. Habéis orado pidiendo el qué comer, el qué beber, el qué vestir, por el pan de cada día, por el mañana. No oréis por estas cosas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Orar de esta forma, y les enseñó el Padre Nuestro. Que no tengas fuerzas, que no puedas hacer nada, que ahora no te puedas levantar, no es el problema. Es el camino de Dios para tu vida, el horario de Dios para tu vida. Espera. Justo hace un momento yo hablaba con Laura. ¿Qué pasaría de mí si yo no predico como predico ahora? Pues que mi vida se derrumba. Para mí es una bendición que me pueda estar ocupando en preparar un mensaje cada semana, porque eso me lleva a estar conectado con Dios. Entonces yo le decía a Laura, Laura, Dios te ha dado un talento con la alabanza. Aunque pienses que es difícil, que cómo me voy a responsabilizar yo de llevar una alabanza o de tocar de preparar 3 canciones a la semana, y si no puedo darle continuidad, y si tal, ahora la niña, mil cosas que tiene encima, pues es posible, pero si te ocupas de eso, vas a ver que eso va a ser lo que te hace vivir. Si tú te ocupas del culto, te ocupas de preparar una oración, te ocupas de preparar eh, el culto de tal forma, el ambiente, vas a ver que esa devoción te va a hacer vivir. El cargo que puedas tener, la ocupación, la responsabilidad que puedas tener en la iglesia por el evangelio, por las cosas de Dios, es lo que te hace vivir. Eso te va a hacer vivir. No, no te lo tomes como una carga si el pastor te pide algo. Tómatelo como la bendición que te va a hacer vivir espiritualmente. El hecho de que tengas que preparar esta reunión, de que tengas que hacer esto o lo otro, te va a hacer vivir. No es tu actitud o que no tengas fuerza ahora o que tu situación no es tu aflicción de hoy, sino que pienses que es como una semilla de mostaza, que ahora es muy pequeña, pero que luego será un gran árbol. Mateo 13. Así les cambió a los discípulos. Sois pescadores, parece que no sois nadie. No os preocupéis, eso es como una semilla de mostaza, que es muy pequeña, es la más pequeña de todas, pero que luego se vuelve un gran árbol. En Juan 2, del 12 al 25, ¿qué expresó Jesucristo? Que esto no es la iglesia, que la iglesia no es para simplemente hacer eventos, excursiones, que no se trata de eso. No se trata de lo correcto o lo incorrecto. Eso es legalismo. Se trata de salvar a otros. No se trata de la religiosidad, de ser religiosos, de vivir correctamente o hacer buenas obras. Se trata de salvar a la gente.
Todo lo demás no es la iglesia. Tenemos que cambiar todo esto, desechar todo eso. ¿Para encontrar qué? Desechar todo lo incorrecto para encontrar qué. Si hemos de cambiar, ¿cambiar a qué? El pastor Río nos dijo lo que tenemos que encontrar en nuestras vidas. Como has cambiado, como has desechado todo eso, hay que sustituirlo por lo correcto. ¿Esto qué es? La confesión de fe. Mateo 16:16. Que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tu vida ha de ser edificada sobre esa confesión de que tú, Jesús, eres mi Cristo. Entonces las puertas del Hades no prevalecerán sobre ti. No eres arrastrado por el engaño de Satanás. No eres arrastrado por la oscuridad. No, es que en España obra mucho Satanás, o es que en mi vida Satanás obra mucho, es que hay tanta oposición. En mi vida antes hubo mucha oposición. Yo me acuerdo que íbamos a las conferencias, los que hemos viajado a conferencias a Alemania o tal, y en el tipo de mensaje me entraba un sueño que es que no me podía aguantar, pero que me dormía con el boli en la mano y todo. Y a mí, yo en clase nunca me he dormido, bueno, un día sí, pero normalmente era un estudiante bueno, normal, no me dormía en las clases de matemáticas, pero era sentarme a escuchar la palabra, que yo iba porque quería escuchar la palabra y me entraba un sueño que no me aguantaba. En Alemania, en Corea, es que Satanás se opone un montón. Siempre que había unas conferencias o un entrenamiento, ocurría algo. O íbamos a ir al culto el domingo y antes del culto se levantaba una discusión en casa o tal, ibas ya enfadado al culto para no recibir gracia. Es que Satanás, fíjate cómo se opone. En mi vida hubo un momento donde Satanás también obraba de la misma forma. En el momento que yo pude tomar mi conclusión en que Jesús es el Cristo, acabó. Aunque obre, está bien. Como lo que os comenté del último viaje que hice a Alemania, que perdieron mi maleta y todo, y el enfado que tenía, y me fui y me senté en la primera fila, sin poder ducharme, con barba y todo, porque no me podía afeitar. Esto de Satanás que me quiere robar la bendición, de eso nada. Yo tuve mi conclusión en mi corazón, y la oscuridad se derrumba. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque Jesús es el Cristo. Y sobre esa roca, sobre esa confesión, mi vida está siendo edificada. No importa que sople el viento. Aunque sople el viento, está bien. Si sopla el viento, estira la vela. Verás cómo navegas más rápido. Eso sabrá Luis. Eso sabrá Luis, dice Laura, es verdad. Claro, si sopla el viento, uy, ¿qué viento hace? No, saca la vela. No solo las puertas del Hades no prevalecerán, sino que las llaves del reino te las daré a ti. ¿Qué es la respuesta? Para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Que con esta respuesta puedo perdonar a otros. Si yo disfruto de esto, puedo perdonar a otros. El fracaso veo que es un nuevo comienzo para mi vida. Si yo disfruto de esto, en el problema, ¿qué veo? No que es un problema, sino la guía de Dios, la respuesta de Dios, hacia dónde Dios me está guiando. Veo que se ha bloqueado la puerta para ir a Asia. Pues veo que Dios me está llamando hacia Macedonia. ¿Eso fue un problema? No, es la guía de Dios a través del conflicto, del problema. ¿Qué veo? Las personas con las que voy a caminar juntos, las personas en este horario con las que tengo que recibir respuestas. Y voy viendo los pasos, ese camino de la evangelización del mundo. No es un problema. Que para hacer la evangelización del mundo Dios me dice que tengo que ir por aquí. Pedro hizo esta confesión: Jesús, tú eres el Cristo, después de 400 años sin que nadie entendiera el Evangelio. Pedro hizo por primera vez, son 700 años, esta confesión nuevamente, que tú, Jesús, es el Cristo, el Mesías, el que había de venir a solucionar el problema del hombre, sabiendo cuál era el problema fundamental del hombre. Y después de esta confesión, Jesús se lo lleva al monte de transfiguración seguidamente. ¿Y qué dice Pedro? Que se aparece ahí Jesucristo, se revela Jesucristo como santo, como Dios, y está Jesús, Elías y Moisés. Y llega Pedro y pone a los tres en la misma posición, en el mismo escalón.
voy a hacer una tienda para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías, todo lo mismo. Y ahí es cuando Dios obra, ¿para qué? Para que se dé cuenta y quede solo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Te lleva al monte de transfiguración para que solo Jesús quede en tu vida. Bueno, es que hay de malo que le haga una tienda a Moisés y a Elías. No es que sea malo, es que no es Cristo. Bueno, pues es que, ¿qué más da que sigas tú estas corrientes o estilos de vida o pensamientos o cosas, lo que me dicen las estrellas, o qué hay de malo en esto? O supersticiones, ¿qué hay de malo en esto? Pues tampoco es tan malo. No es que sea malo o bueno, sino que ahí no es solo Jesús. Y eso es una torre de Babel. Y si ya es cosas espirituales, ahí detrás obran los demonios, porque viene maldición, aunque parezca que es algo bueno. Que esto sea bueno y lo otro también, a Dios no le sirve. Que sea bueno simplemente, a Dios no le sirve. Solo Cristo es el método de Dios. Lo importante es que tengas la fe eh, que a Dios le sirve, que es la de solo Jesús. Hay gente que piensa, ¿qué más da? Si lo importante es que tú tengas fe, que tú creas en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero ese no es Dios. No conocen realmente a Dios. Solo Jesús es el Cristo. Solo conociendo a Jesucristo conoces realmente a Dios. Jesucristo, después de haber resucitado en Mateo 28, de 16 al 20, ahí dio algo a los discípulos que vosotros debéis de encontrar y guardar en vuestro corazón. Mateo 28, del 16 al 20. ¿Qué es? Que Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. Eso lo tienes que encontrar tú. La autoridad que hay en Jesucristo. Esa autoridad que está en los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué tienes que disfrutar? Lo he estado hablando todos estos mensajes durante los últimos 2 meses. Primero, las 7 torres. No voy a ponerme a explicarlas ahora, porque ya va muy avanzado el mensaje. Pero tú tienes que disfrutar de esas 7 torres en mí. ¿Qué es esto? El Evangelio en ti. Esto es lo que tienes que disfrutar. Y después, si disfrutas del contenido del Evangelio en ti, te vienen 7 itinerarios a tu vida. Un camino por el que caminas. Esa es la esencia de mi vida. ¿Qué hay en los 7 itinerarios? Tu identidad y tu autoridad en Cristo. La seguridad que tú tienes en el Evangelio. Con esa seguridad, las 10 plataformas, las nuevas corrientes para cambiar la corriente del campo. Con esas respuestas, tu vida caminará por un itinerario para conquistar el mundo. Entonces aparecen 3 señales. Esto nos lo ha dado el pastor Río en la conferencia de Europa. ¿Cuáles son las 3 señales? Acontecimientos. A través de acontecimientos recibo la guía del Espíritu Santo, como en Hechos 13. Estaba la iglesia reunida, unánimes, orando, Hechos 13 del 1 al 4, y ahí estaban en un lugar todos juntos y se abrieron las puertas para las misiones. A través del acontecimiento de la muerte de Esteban, Dios llevó el Evangelio para expandirlo. Y ahí estaba el acontecimiento, el lugar y las personas preparadas. Por eso, preparar a Bernabé y a Pablo, apartarlos para mi obra. El Espíritu Santo mostró esas señales. Pues Dios, desde el principio, mi madre que ha orado mucho por nosotros, ella oraba por la evangelización del mundo. Yo quería ser futbolista, pero mi madre oraba por la evangelización del mundo. Y Dios, por su gracia, me ha llamado para guiarme, me ha guiado para prepararme en Corea, para ser pastor, y desde un principio yo mismo me fui a Corea para volver a España a salvar España, a levantar una iglesia o iglesias que salven España. Yo me he ido a Corea para prepararme para salvar mi nación, como español que soy, porque he nacido aquí y pues he crecido aquí. Pero Dios ha dicho prepararme a Toñín para la evangelización del mundo. Y ahora mismo ha habido una señal, un acontecimiento que Dios ha dicho, no, ahora mismo no es España, sino Estados Unidos. Y desde Estados Unidos todo el habla hispana. La iglesia en ese momento
oraban unánimes por Pablo y Bernabé y poniendo sus manos sobre ellos, bendiciéndolos, ayudándolos, poniendo sus manos sobre ellos, oraban y los comisionaban. Yo quiero que tengáis ese corazón de decir, Toñín es nuestro remanente, que ahora es pastor y le comisionamos para la evangelización del mundo. Y que se levante un movimiento donde la iglesia ore por mí, y al igual que oraban por Bernabé y Pablo. ¿Qué tipo de señales? Un punto de cambio, como en Hechos 16. Iban a predicar la palabra, iban hacia una dirección y se bloqueó la puerta. Se cerró la puerta para que se fuera a predicar el evangelio a Asia. ¿Pero qué hay de malo con predicar el evangelio en Asia? Si Asia también necesita el evangelio. ¿Por qué Dios va a bloquear eso? Ahí aparece. El Espíritu de Dios les bloqueó para que no fueran a Asia. Hay un horario de Dios. ¿Qué hay de malo que levantemos una iglesia en España? Con toda la buena intención del mundo, con todo el corazón del mundo, para el evangelio, sin ningún interés, hemos intentado levantar una iglesia que Dios ha bloqueado. ¿Por qué? Porque Macedonia está preparada. Entonces tenemos que encontrar ese Macedonia, un punto de cambio, a través de las señales. Cuando se bloquea la puerta, en oración recibían la guía. No os frustréis. Os tenéis que poner a orar, como en Troas, en Hechos 16. Pablo en ese momento se puso a orar. Dios, ¿por qué bloqueas la puerta? ¿Por qué no abres la iglesia? ¿Por qué no permites esto? Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué no puedo ir a Asia a predicar el evangelio? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Por qué tú estás bloqueando esto? Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y en esa oración Dios le mostró a Pablo que había de ir a Macedonia, donde Dios abrió la puerta en la primera región de Macedonia, que es Filipos, porque estaba preparada Lidia. Lidia, ella y toda su familia fueron bautizadas, la muchacha endemoniada que recibió sanidad y vino al Evangelio, y después el carcelero, en esa misma región. Dios le había preparado y guió a Pablo por ese camino para salvar a estas personas, que luego se convirtieron en la iglesia de Filipenses. Con una o dos personas vale, dice el pastor Río. Amén, yo lo creo así. Pues no se trata de muchas personas, sino de testigos. La tercera señal, ¿cuál es? El desafío a Roma. Cuando te venga el problema, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, me es necesario conquistar Roma. En medio de mi problema, estoy en medio de un tengo problemas económicos, me es necesario desafiar Roma. A través de mis dificultades como empresarios, voy a levantarme como testigo para restaurar la economía del reino y con esta economía restaurada ser testigo a muchos creyentes de recibir la respuesta de la economía para el reino, Roma. Me he encontrado en mi vida con una familia que se derrumba, que está rota, un divorcio, un tal. A través de esta dificultad y crisis, yo voy a desafiar a Roma para ser respuesta a todos los problemas. La iglesia Emanuel de Valencia, la pastora María José, está haciendo un taller de prevención de suicidios. Y Damaris me decía, me comentó de que se quería apuntar, claro, como soy su pastor, pues para que lo supiera, ¿no? ¿Qué hay en mi corazón? Que claro, que es que eso es muy bueno, que utilicemos todos los recursos que pueda haber, todo lo beneficioso para el Evangelio. Pero yo no veo a Damaris como la persona que simplemente va a sentarse ahí a escuchar. No quiero de Damaris que sea la persona que se siente ahí para escuchar un mensaje de prevención para el suicidio. No, sino que se levante como la persona que pueda hacer la prevención del suicidio donde esté. En Ceuta, en Toledo, donde esté. Que se levante como la persona que pueda ayudar a personas que se quieren suicidar y compartirles el Evangelio. Para eso vamos al taller, para eso nos preparamos. Yo no he ido al seminario teológico para ver cómo se hacen pastores, sino para llegar a ser pastor y hacer la obra de pastor. Uno estudia medicina para poder curar, ser doctor y poder diagnosticar y dar el tratamiento adecuado a un enfermo. Yo voy a orar por eso, porque pienso que es muy importante. Desafiar a Roma para conquistar Roma. Y punto número 3. El primero era el evangelismo personal, el darapán personal. Entonces me podré levantar
cambiando las cosas que tengo que cambiar, encontrando lo que tengo que encontrar, disfrutando lo que tengo que disfrutar, y se levantará la evangelización de mi región. Si yo cambio esto, empezaré a ver los problemas de otro, empezaré a darme cuenta de que esta persona está sufriendo de esta forma porque le falta Cristo. Entonces, ¿qué te viene? El tercer punto, hacer discípulos. Es la expansión. Podrás ir y hacer discípulos. Vosotros, los discípulos, una vez que habéis experimentado este monte del Calvario, consumado es. Una vez que Cristo es mi Cristo, una vez que te has cambiado, id y haced discípulos. Enseñarles lo que yo os he enseñado. Testificar lo que habéis experimentado en la fe. Cómo Dios os ha cambiado, cómo Cristo ha sido la respuesta para vosotros. Y enseñándoles estos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Asegurarlos en el Evangelio. Y no os preocupéis, yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú has traído el horario perfecto de Dios aquí a Europa y también a España. Te pido, Señor, que todos los discípulos se puedan estar levantando con la palabra que hemos recibido en estas conferencias, que podamos ver el cumplimiento de ella en nuestras vidas y en nuestros campos. Gracias, Señor, porque nos has guiado en medio de este camino de la evangelización del mundo. Te pido, Señor, que podamos ser testigos del cumplimiento de tu plan y ser esos protagonistas que efectúan ese plan aquí en el lugar donde estamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.